Hola chicos, viene a su clase de física para 11 grados y hoy estamos trabajando problemas de campo eléctrico. El problema propuesto es el siguiente: es en la figura determine el punto distinto al infinito en el cual el campo eléctrico es igual a cero. Bien, tenemos dos cargas, una carga negativa de menos 2.5 microcoulomb y una carga positiva de 6 microcoulomb separadas a una distancia de 1 metro. Me dicen, bueno, si soltamos una tercera carga, ¿en qué punto debe soltarse para que el campo ejercido por estas dos sea igual a cero? Bueno, vamos a analizar primero dónde debemos ubicar esas cargas. O cuál sería ese punto. Si el punto está, digamos, aquí a la derecha, digamos que este es el punto. Veamos qué pasa o cuál es el campo generado por estas dos cargas sobre ese punto. La carga 1, al ser una carga negativa, ejerce un campo con líneas que van dirigiéndose hacia la carga 1. Entonces digamos que este aquí es el campo E1, ¿cierto? Y la carga 2, que es una carga positiva, va a producir unas líneas de campo que van saliendo de la carga, por lo tanto van dirigidas hacia la derecha. Y aquí estaría el campo E2. Bien, la fórmula para el campo eléctrico, para la magnitud del campo eléctrico, es la constante K por la carga sobre la distancia al cuadrado. Ahora, de las dos cargas, la carga 2 es mayor en magnitud y la distancia de la carga 2 a este punto es menor. Luego, una cantidad mayor en el numerador y una cantidad más pequeña en el denominador va a provocar una mayor intensidad de campo. Quiere decir que el campo que produce la carga 2 va a ser mayor en magnitud que el campo que produce la carga 1. Por lo tanto, de este lado a la derecha de la carga 2 no va a haber un punto donde la resta de los dos campos me dé cero. Eso quiere decir que de este lado no estaría el punto que estamos buscando. Ahora, si consideramos el punto entre las dos cargas, digamos aquí, ¿cierto? Cualquier punto entre ellas dos, de igual forma vamos a notar que el campo generado por la carga 1 va dirigido hacia la izquierda, ¿cierto? Entrando a la carga 1, mientras que el campo generado por la carga 2 se dirige a la izquierda también, saliendo de la carga 2. Luego, ambos vectores de campo van dirigidos a la izquierda. Por tanto, esos dos vectores de campo no se van a restar, sino que por el contrario, se van a sumar las intensidades. Y no va a haber, digamos, ningún momento en el que esa suma sea cero. Eso nos deja entonces con que la ubicación de ese punto que deseamos encontrar, en el cual la intensidad del campo eléctrico es igual a cero, debe ser en la parte izquierda a la carga de menos 2.5 microcoulomb. En este punto, el campo producido por la carga 1, como la carga es negativa, va dirigida hacia dentro de la carga. Este sería, digamos, el campo E1. Mientras que el campo producido por la carga 2, al ser una carga positiva, va saliendo de esta, entonces se dirige a la izquierda. Y aquí tenemos el vector de campo E2. Estos dos vectores de campo llevan direcciones opuestas. Y aquí si notamos, por ejemplo, la carga 1, aunque es menor que la carga 2, al estar a una distancia más corta de este punto, eso me va a generar un valor de intensidad de campo que puede compararse con el que genera la carga 2, que aunque es mayor en magnitud, está a una mayor distancia de este punto. O sea que la opción más razonable para la ubicación del punto donde el campo neto sea cero es a la izquierda de la carga de menos 2.5 microcoulomb. Bien, como me están preguntando cuál es ese punto, entonces ya sabemos que es a la izquierda de la carga de menos 2.5 microcoulomb, pero a la izquierda exactamente ¿dónde? Entonces digamos que la distancia que hay desde aquí hasta acá
es una distancia que vamos a llamar X. Teniendo eso, vamos a hallar la magnitud del campo eléctrico para cada caso. Digamos, el campo, la magnitud del campo 1, ¿cierto? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual acá por la carga 1 sobre la distancia al cuadrado, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuánto vale la constante K, Andrés? 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. ¿Y la carga 1 es de cuánto? La carga 1 es de menos 2.5 metros cúbicos. Bueno, aquí vamos a colocar la positiva, sería 2.5 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la distancia sería desde la carga 1 hasta el punto en cuestión. En este caso sería X. A la 2. Sería X metros y eso elevado al cuadrado. Entonces, la intensidad del campo E1 sería 9 por 2.5, ¿cuánto da? 22.5. 22.5 y 10 a la 9 por 10 a la menos 6 sería 10 a la 3, ¿no? Sí. Por 10 a la 3, eso nos queda newton metro cuadrado, se cancela un coulomb y me queda esto sobre coulomb. Y aquí abajo tenemos X, pero como está al lado sería X cuadrado y la unidad que es el metro también queda al cuadrado. La unidad de metros se cancela y nos está quedando entonces 22.5 por 10 a la 3 newton sobre coulomb y esto dividido entre X cuadrado. Esta sería la intensidad del campo E1. Al hablar de intensidad es el valor, no lo estamos indicando como vector. Si yo quisiera señalar cuál es el vector del campo E1, entonces sería lo que vale en ese caso E1 como intensidad 22,5 por 10 a la 3 sobre X cuadrado newton sobre coulomb, pero a esto me tocaría indicarle la dirección del vector unitario. En este caso, como se dirige a la derecha, sería I. Y aquí lo tendríamos como vector. Acá únicamente estoy señalando quién es o cuál es su magnitud. Bien, lo mismo hacemos ahora para el campo 2. Entonces decimos aquí, intensidad del campo 2 sería K por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. De igual forma, acá sería 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado y la carga 2, en este caso aquí sería Q2, la carga 2 sería de 6 por 10 a la menos 6 coulomb y la distancia es la distancia de la carga 2 hasta el punto en cuestión. En este caso sería 1 metro más X. O sea, vamos a colocarlo como X más 1, ¿cierto? Y esto obviamente está en metros y eso va elevado al cuadrado. Entonces la intensidad del campo 2 sería 9 por 6, 54, por 10, 10 a la 9 por 10 a la menos 6, 10 a la 3, newton metro cuadrado sobre coulomb, porque aquí cancelamos una de estas unidades, y esto me quedaría como X más 1 elevado a la 2, y la unidad de metros al cuadrado como metro cuadrado. Cancelamos los metros y me queda que la intensidad del campo 2 es 54 por 10 a la 3 newton sobre coulomb sobre X más 1 elevado a la 2. Esta es la intensidad del campo. ¿Ya? Ahora bien, si lo escribimos como vector,
el vector de campo 2 sería 54 por 10 a la 3 sobre x más 1 al cuadrado, Newton sobre Coulomb, pero todo esto en la dirección del vector unitario. Como se dirige a la izquierda, ese vector unitario sería menos i, ¿ya? Y ahí ya lo tenemos como vector. Se supone que al hacer la suma de los dos vectores en este punto, la suma de los dos vectores me tiene que dar ¿cuánto? ¿Cuánto debe dar? Montaño, ¿cuánto da la suma de los dos vectores en este punto? Valentina, ¿cuánto da la suma de los vectores en este punto? Mateo, ¿cuánto da? 0, debe dar 0, debe anularse. Entonces, como debe dar 0, ¿cierto? Entonces, para que dé 0, se requiere que los dos, vamos a hacer la suma, vamos a colocar para que me dé 0, la magnitud, digamos, del campo 1 tiene que ser igual a la magnitud del campo 2, porque igual el campo 1 va a la derecha, el campo 2 va a la izquierda, y si me da 0 es porque al apuntar en direcciones opuestas deben tener el mismo valor. El campo 1 tiene como magnitud 22,5 por 10 a la 3 Newton sobre Coulomb sobre x a la 2 igual al campo 2, que viene siendo ¿cuánto? 54 por 10 a la 3 sobre x más 1 al cuadrado, y esto Newton sobre Coulomb. Fíjense, muchachos, que de ambos lados aparece Newton sobre Coulomb, ¿cierto? Eso se puede cancelar, ¿ya? El 10 a la 3 que está de ambos lados también se cancela. Me estaría quedando 22.5 sobre x a la 2 igual a 54 sobre x más 1 al cuadrado. Desde que empezó el problema, los valores de distancia los estamos trabajando en metros. Quiere decir que x, este x que vamos a hallar, debe estar también en metros, ¿ya? ¿Cómo hacemos para despejar x? Multiplicamos en cruz, ¿no? Esta x cuadrado pasa a multiplicar de este lado y este paréntesis viene a multiplicar de este otro. Me estaría quedando 22,5 por x más 1 al cuadrado igual a 54 por x a la 2. ¿Qué hicimos ahí? Este denominador lo pasamos a multiplicar acá y el x cuadrado pasó a multiplicar al 54. Para poder resolver esto, recuerden que no podemos multiplicar 22.5 por x. Aquí tenemos un producto notable. Vamos a ver si se acuerdan cómo se resuelve. Tenemos 22.5 que multiplica a x más 1 al cuadrado, Juan Luis, ¿a qué es igual? Si tengo esta suma al cuadrado, ¿cómo se desarrolla? Al cuadrado más b veces a por b al cuadrado más b al cuadrado. Eso sería el primero al cuadrado, quedaría x a la 2, ¿cierto? Más el primero por el segundo 2 veces, daría 2x, más el segundo al cuadrado, que es 1. Y de este lado tengo 54 x a la 2. Ahora sí puedo aplicar distributivas. 22.5 por x a la 2 sería 22.5 x cuadrado más 22.5 por 2, 45x, más 22.5 por 1, 22.5 igual x a la 2, ¿cierto? Pasamos todo esto de aquel lado.
y me queda 0 igual, que tengo 54, x a la 2, este que está positivo pasa a restar, menos 22.5 x a la 2, este pasa a restar, menos 45x, este pasa a restar, menos 22.5. Los que tienen términos semejantes se simplifican, o sea, 54x a la 2 menos 22.5x a la 2, ¿cuánto da eso? 54x a la 2 menos 22.5x a la 2, ¿cuánto da? 31.5x a la 2 menos 45x menos 22.5. Bien, ahí tenemos un trinomio, ¿cierto? Una ecuación cuadrática. Es para hallar el valor de x, ¿qué hacemos? Fórmula general. X a qué es igual. La fórmula general que me dice menos b más o menos raíz cuadrada b cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2 veces el valor de a. Entonces, para este ejercicio, ¿cuánto vale la a? 31,5. Ahora, ahí me van a quedar con decimales. Si yo quisiera eliminar los decimales para no trabajar con decimales, antes de hacer esto, yo puedo multiplicar toda la ecuación, por ejemplo, por 2. ¿Ya? Igual de este lado va a seguir siendo 0. Vamos a multiplicarla. Si yo multiplico toda la ecuación por 2, digamos, si todo eso se multiplica por 2, ¿qué pasa? 2 por 0 sigue siendo 0. 2 por 31.5 daría 63x a la 2. Menos 2 por 45, 90x. Y aquí me daría ¿cuánto? 45. De esta forma, vean que esos números que están aquí todos son múltiplos de ¿quién? De 9, ¿cierto? Como todos son múltiplos de 9, puedo dividir toda la ecuación entre 9. Igual 0 entre 9 sigue siendo 0. 63 entre 9, 7. X a la 2 menos 90 entre 9, 10x. Y aquí 5. Ahora sí, ahora yo digo que A vale 7, B vale menos 10 y C vale menos 5, y es mucho más fácil que trabajar con los decimales que teníamos inicialmente. Ahora reemplazamos en la ecuación. X igual menos B sería menos 10 más o menos raíz cuadrada, B al cuadrado sería menos 10 al cuadrado menos 4 veces la A, que es el 7, por la C, que es menos 5, sobre 2 veces A, o sea 2 veces 7. Nos queda entonces que X es igual 10 más o menos raíz cuadrada 100, menos por menos da más, sería 4 por 5, 20, y 20 por 7, 140 sobre 14. Luego X es igual a 10 más o menos raíz de 240 sobre 14. ¿Saben? Una respuesta positiva, o sea, una con el más y una con el menos. Pero veamos primero aquí. 10 más o menos, ¿cuánto es la raíz de 240? 4 raíz de 15. Dame el valor con decimales, ¿cuánto es? 15.49. 15.49 sobre 14. Entonces tenemos x1 y x2. Con el más sería 10 más 15.49 entre 14. ¿Cuánto da? 1.82 menos, ¿cierto? Y con el menos 0.39. Bien. Listo, por esto aquí es negativo, ¿cierto? Negativo. Y en este caso nosotros estábamos trabajando, X representa una distancia, ¿cierto? Como X representa una distancia, X no puede ser negativo.
Porque en el problema, cuando reemplazamos en la ecuación, nos están diciendo x elevado a la 2, yo no puedo colocar x como, si es distancia, como valor negativo, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta sería 1.82. Obviamente 1.82 metros, ¿dónde? A la izquierda de la carga de menos 2.5 microcoulomb. ¿Está claro, chicos? Bien, entonces este punto se los anuncio desde ya, punto de examen. Espero que todo vaya quedado claro. No olviden darle like al video. Saludos para los chicos de 11. No olviden seguir el canal y darle like. Gracias, profe.